aquí a Diego Nade, que nos vai a falar sobre o tortuoso barra gratificante proceso de deseño dun robot imprimible, non? Xa nos contarás canto de tortuoso e canto de gratificante. Así que nada, sin máis, deixo-vos con el que se autopresente e que... Vale. Gracias. Bueno, pues eso, vamos a hablar un poco del proceso, cómo fue el proceso de desarrollo de estos robots, porque normalmente cuando se ve un producto de este tipo es como qué fácil, qué guay, que está finalizado. Entonces yo os voy a contar un poco todas las cafradas que fui haciendo por el camino, aparte de un poco saber cómo funciona y para qué sirve este robot. Yo antes de nada, como veis un poco a mi manera, siempre que se habla de robots y educación, hay que decir todas estas palabras mágicas en las charlas sobre robótica y educación, que son las competencias transversales, la innovación educativa, todas esas palabras tan guays que muchas veces están bastante vacías, pero bueno, hay que decirlas porque queda guay. Entonces yo las pongo aquí todas al principio y así no me tengo que ir preocupando durante el tiempo que hable de irlas metiendo por el medio, ¿vale? Vale, lo que sí que hay una ley, que más que una ley es una teoría, pero bueno, se llama así, que es la ley del martillo de oro, que es de los años 60, esto no es nada novedoso, que dice que si a un niño le das un martillo y unos clavos, pues la cosa empieza bien, pero si después le das un tornillo, como tiene un martillo y esa herramienta funcionaba bien para clavar los clavos, va a intentar clavar esos clavos con el martillo, perdón, esos tornillos con el martillo, porque cuando una herramienta funciona bien, hasta la saciedad la usamos. Y esto digo que es la parte buena, porque esa es una parte que no tiene ninguna maldad detrás, que es lo que está pasando ahora mismo con la robótica y las impresoras 3D, lo de la innovación famosa. Hay que meter las impresoras 3D en las aulas y hay que meter la robótica en las aulas. No se sabe para qué, pero hay que meterlo. Y antes de que se terminen de meter ya estamos con la realidad aumentada y antes de terminar con la realidad aumentada estamos con la realidad virtual. Y mientras, matemáticas y todo eso, ¿qué pasa con ellas? Vale, entonces, lo que habría que intentar hacer, o lo que habría que intentar conseguir, a lo que se debería atender, es poner la robótica al servicio de la educación. Como en la industria, vale, por ejemplo aquí en Vigo, que está Citroën, la gente no está taladrando el chasis, hay una serie de robots que se dedican a hacer el trabajo complicado. Entonces está la robótica al servicio de la industria. El problema de ahora mismo, por ejemplo, la impresión 3D, parece que estoy hablando en contra de la impresión 3D, yo soy muy a favor de la impresión 3D, de hecho tengo unas cuantas impresoras en casa, esa es mi pequeña engendro, la Lalita, que algunos sí que conocéis. Creo que en la educación a día de hoy es un poco exagerado. Entonces lo que acaba pasando es que se le da la vuelta a estos términos y acaba estando la educación al servicio de la robótica. Lo que se hace es, se mete un robot en el aula y se empieza a aprender robótica. Entonces se usa la educación para aprender robótica. En vez de usar la educación para ayudar, perdón, la robótica para ayudar en la educación. Esta fórmula, por ejemplo, que está aquí, ¿qué es el primer robot que se hace en un aula? Como si tuvieses que meter un robot en un aula, en un niño, ¿qué es lo primero que haríamos? Venga, que se supone que somos pocos. Sigue líneas. Sigue líneas, ¿no? Es lo primero que se hace, un robot sigue líneas. Bueno, parece que está compinchado conmigo, sigue líneas. Vale, esta es la fórmula del PID, yo no me la sé de memoria, ¿vale? Sé usarla y en los robots sigue líneas la uso, pero no me la sé de memoria. Entonces, ¿cuántos años tienes? 10. 10. Hay niños de 10 años, incluso de menos, de 8, que están empezando con la robótica en el aula y se le mete un robot sigue líneas y se empieza a trabajar con un sigue líneas. Creo que integrales y derivadas en 8 o 10 años es un poquito pronto. Entonces, porque el PID al final son integrales y derivadas y más cosas, pero bueno. Y muchas veces se ve en prensa, un niño de 8 años gana concurso de sigue líneas de no sé qué. Digo, sí, y hazme esta derivada. Claro que sí, pero ¿tú hiciste el programa de este robot? Sí. Entonces se empieza a veces haciendo las cosas un poco al revés. Entonces, robots al servicio de la educación, que es de lo que se trata y es a lo que deberíamos tender. En principio hay estos dos conocidos, no sé si los conocéis.
Vale, son el Bibot y el Scornabot. El Scornabot es un proyecto que nació en Bricolax, que es una asociación de Coruña, con 3 intrépidos forajidos, que son Xoán, Rafa Couto y Tucho, que lo que tenían tenían este robot, lo conocían de clase, que este sí estaba en clase, que es un robot que básicamente, para que no lo sepa, tiene estos botoncitos y se programan movimientos. Lo que hace es, le digo, voy a hacer 2 movimientos hacia adelante, un giro a la derecha, ando otra vez. Entonces lo que hace es unos patrones de movimiento que tienes que llegar en una cuadrícula a un punto. Y lo que hicieron fue un robot que hacía exactamente lo mismo, pero libre. Este es un robot comercial de una empresa que no se sabe cómo funciona, y ese lo que hicieron fue no liberar este, sino hacer otro que hace exactamente lo mismo de una forma libre. Y hace un par de años, que fue cuando empezó a despuntar el proyecto Scornabot, que es el azulito, yo hablé con uno de los de Scornabot y le dije que me apetecía, yo soy de Ourense, no lo dije, y yo en Ourense ayudé a montar Scornabots en colegios y entonces empecé a ver que quería algo más, yo, a la gente le valía, pero yo quería hacer algo más con él. Entonces me ocurrió ponerle una pantalla y unos botones de colores. Entonces, hablando con Xoán dijo, Scornabot queremos que sea muy sencillo de construir, que cualquiera vaya a una tienda de electrónica, se compre 4 cosas y sea muy fácil de construir. Entonces, meter una pantalla, botones de colores, que son de soldadura superficial, era un poco ir en una dirección que a lo mejor no era la que querían en ese momento. Entonces hablamos y dijo, pero hace un derivado y ponle otro nombre, es derivado de Scornabot, y que funcione con esas nuevas características, ¿vale? Y así fue como nació Garabullo. El nombre es horrible, lo sé. El nombre viene de un penedo que hay en la Ribeira Sacra, que es el pueblo de mis abuelos, que es el penedo de Garabullo, que es una piedra muy grande, y pues fue lo que se me ocurrió ponerle ese nombre, ¿vale? Y esta es la primera versión, que fue la que hice el año pasado, que lo que intentaba era mantener, este es el, si lo conocéis, este es un Scornabot, y esta es la primera versión. Las ruedas tienen el mismo diámetro, son compatibles, los motores son los mismos. En principio ya es diferente porque ya lleva una placa más complicada de soldar, ya el montaje es más complicado. Este es el Garabullo de la versión 1, ¿vale? Y el proyecto quedó así, yo lo hice para un colegio, para el colegio de mis hijos, que tengo allí un grupito de robótica, y entonces yo lo que hago es todos los años, no sé muy bien cómo empecé, fue así como en plan locura, y todos los años hacemos con el grupo, aparte de hacer cosas con Arduino y tal, pues yo les diseño un robot y ellos lo montan. Evidentemente ellos no diseñan ni la programación ni las placas, pero sí montan los tornillos, hacen la parte mecánica y cada uno al final se lleva su robot para casa. Eso dicho así, el primer año parecía como muy guay, cuando haces un robot es muy divertido, cuando tienes que hacer 20, al ponerte a soldar placas es una locura. Pero bueno, la cosa va saliendo. Y este año, hablando con el Centro de Formación de Profesorado, el año pasado en Ourense, esta pantalla, que es el robot este, que podéis tocar, podéis hacer lo que queráis, esta pantallita, después, eso, jugáis con ellos. Esta pantalla está muy bien, es la misma que tengo yo en la impresora, vale, está muy bien para los niños. Llega una edad en la que la vista ya no es la misma, y esta pantalla, yo la veo bien, supongo que en unos años pues empezaré a hacer así con el robot. Vale, entonces sí que había gente ya, profesores y tal, que decían, joder, está muy bien, me gusta mucho el robot, pero no doy leído. Vale, entonces, pues este año fue una evolución, que fue el Garabullo, el V2, Garabullo 2018, la verdad no tengo muy claro cómo se llama, está recién nacido, que es este y este, vale, este es con ruedas, y este le puso el nombre el otro día en Twitter un chico que me hizo mucha gracia, es modo consola, no tiene ruedas, vale, es el mismo, simplemente el chasis encaja en la parte de arriba y no lleva las ruedas, y me hizo mucha gracia que dijo que era un Garabullo Station 2, vale, porque es en plan consola, simplemente tienes los juegos, no tienes la parte de movimiento, vale, y este fue así una cosa rara también que me dio por hacer, que es como volver otra vez atrás, quitarle otra vez la pantalla, pero hacerlo más pequeñito, más compacto, y volver solo a lo que son los movimientos.
tal como el Escornabot o el Bigot, que está en fase de desarrollo. El morro ya tuvo un mal aterrizaje, se pasó de frenada y partió, está sin morro ahora mismo. Vale, pero le falta una electrónica por diseñar, en algún momento me pondré con ella. Podéis preguntar lo que queráis, o hablar. Vale, entonces, los objetivos que tenía yo cuando empecé a hacer el garabullo era sobre todo eso, mantener las capacidades del Escornabot y el Bigot, porque son dos proyectos, sobre todo el Escornabot ahora, que están creciendo muchísimo, se están haciendo un montón de actividades con ellos en los centros. Entonces, en vez de cambiar esa parte, decir, bueno, pues esta parte la mantengo, que haga exactamente lo mismo, y después que tenga las funcionalidades esas de los juegos, ¿vale? ¿Qué es esto? De añadir las funcionalidades extras. Ser un robot capaz de ayudar en cualquier asignatura, lo que decía antes. ¿Por qué un robot no puede ayudar en sociales? Yo, por ejemplo, mi hijo hace poco, cuando estaba programando el robot, tuvo un examen de ríos. Entonces tenía que estudiar los ríos de España. Y es una cosa que pensé que ya no se hacía, pero se sigue haciendo. Lo que hacíamos en mi época, se sigue haciendo más o menos las cosas muy parecidas. Entonces le hice un programita, que después se lo meto a uno y lo veis, que te dice un río y tienes que decirle si está en la vertiente del Cantábrico, en la Mediterránea o en la Atlántica. Entonces es una forma de ayudarte cuando estás con pocas ganas de estudiar, pues a estudiar una asignatura que realmente, esas son las competencias transversales, ¿no? Que es usar la robótica en otra asignatura, pues, por ejemplo en ciencias sociales. En matemáticas es como más evidente, ¿no? Hacer, pues eso, un juego de sumas, un juego de multiplicación, pero sí que valdría para cualquier, entre comillas, asignatura. Vale, eso, acompañar en el aprendizaje, porque al poder hacer juegos, después lo veréis, el tener la pantalla de colores, con los botones, con pulsadores de colores, da mucho juego para hacer niveles de diferentes cosas, de diferentes juegos, ¿vale? Ser replicable por cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿vale? Yo no hablé del mundo libre, pero creo que si estáis aquí en la Industriosa sabéis de qué hablo, ¿verdad? Que sea libre y que cualquiera pueda replicarlo. Es muy importante. Vale, esto de evitar cargadores externos o pilas no recargables, esto el primer año, que el primer año tuve la ocurrencia de hacer un sigue línea, por supuesto, y fue cuando me di cuenta de que no era la mejor opción. Cuando me encontré con 20 niños en un aula el primer día, tengo que reconocer que casi me caían las lágrimas subiendo la escalera diciendo que yo en qué lío me acabo de meter, que yo no contaba con esto. Entonces, claro, dije, va, diseño un robot para cada niño, se lo llevo para casa, pero yo no sé cuáles son las posibilidades después de los padres de comprar un cargador, de estarle cambiando pilas cada 2 por 3 al robot del niño y que acabe en alguna familia diciendo, mira, tira con eso, déjate de tal. Entonces, este robot tiene la misma... no voy a incidir mucho sobre eso, pero lleva, porque está en GitHub toda esa información, lleva una batería, una 18650, que son las típicas de los portátiles. Cuando una batería de un portátil no funciona, se reciclan y son esas baterías, ese es el tamaño de batería. Lleva un cargador, que aquí lleva el cargador de móvil, enchufas un cargador de móvil y carga la batería. Y entonces no necesita ni cambiar pilas, ni comprar un cargador externo, porque un cargador, los que sabéis comprar por AliExpress, un cargador para una batería son 3 euros. Pero si vais a una tienda aquí, a lo mejor estás empezando a hablar en 50, 60 euros, dependiendo de la suerte que tengas. Entonces yo no le quiero hacer eso a los padres. Entonces ya seguí con esa filosofía y realmente el sistema de alimentación es el mismo. Vale, usar solo herramientas libres en su diseño, que era lo que Obi-Wan decía de libre al cuadrado, que el robot es libre y además está hecho con herramientas libres. Si yo las piezas las diseño con SolidWorks, por ejemplo, que es una herramienta de diseño 3D que funciona muy bien y que es una pasada, cualquier persona que quiera hacer una modificación, la licencia vale 5, 6, 8.000 euros, dependiendo. Entonces, para hacer una modificación del robot es inviable, salvo que ya lo tengas o lo piratees, ¿vale? Pero hay otras formas de hacerlo, que es utilizar herramientas libres. Vale, y dominar el mundo, por supuesto. Los robots están para dominar el mundo. Vale, entonces, las herramientas que usé para hacer el robot, el sistema operativo Ubuntu, que es lo de menos, es Linux, pero bueno, todas estas herramientas son multiplataforma, entonces cualquier persona que trabaje con
con, creo que se llama Windows o algo así, ¿no? Que se usa mucho. Vale, con Windows o con Mac, pues puede utilizar estas herramientas. El diseño de placas se utiliza KiCad, que es, no sé si lo conocéis, KiCad es lo que se utiliza a día de hoy en el CERN para hacer todo lo que se hace en el CERN de placas electrónicas, o sea que ya es como la NASA nuestra, entonces muy guay. Es una herramienta muy potente, vale, puede que Eagle sea mejor, pero cualquier cosa que necesites hacer a estos niveles, KiCad no es que sea suficiente, es que estás muy sobrado. En el diseño de piezas, tuve un momento de esos raros. Normalmente en el mundo libre, gracias a Obi-Wan, se utiliza FreeCAD y OpenSCAD. Vale, OpenSCAD, no sé si lo conocéis, funciona por comandos. Es como, o sea, cada cosa que haces la haces escribiendo. En vez de arrastrar y hacer chaflanes, pues tienes que decir, de hecho, si lo quito un momento, os enseño la pieza. Podéis decir algo. Os aburro, ¿verdad? Vale. En GitHub tes a información para o cargador do... Sí. Sí, de feito está... Enlaces e todo iso. Sí, ahora pues, bueno, lo conecto al móvil directamente. E, mientras tanto, como vai a carga de toda a información da lista en GitHub? Va despacio. Ahora que me puse... sí, soy un desastre comentando cosas. Ahora que me puse a comentar el robot, parece que le cogí el gusto a comentar y puede que la Lalita por fin esté bien comentada. Al principio, cuando hice la impresora, cumplió 2 años hace... ¿qué día soy? 1. El 28 de mayo cumplió 2 años en la impresora esa. Y colgué todas las piezas en internet para que cualquiera se la hiciera, pero la información era como muy... como no había, o sea, como muy nada, no había información, estaba ahí a la buena de Dios. Y me hizo mucha gracia porque el primero que se la intentó hacer, que no sé si lo terminó, es un chico que era español, pero que estaba en Sudáfrica. Y así como... y claro, decía, no, es que viajo mucho y me mola porque es plegable. Y la segunda que apareció fue en Lugo, en el Arduino Day, que vi unas fotos del Arduino Day y vi una y dije, ostras, qué guay, tengo que conocer al tipo ese. Y se la montó sin información ninguna, simplemente con las piezas, viendo fotos, se acabó montando la impresora. Bueno, esta es la pieza del chasis, ya que os decía. Vale, esto es OpenSCAD. Esta pieza, que es el chasis del robot, vale, veis que se hace con código. Entonces, al final es muy sencillo, parece una locura. Este programa, esta pieza, si miramos el código, hasta el final son 360 líneas de código. Pero es muy sencillo, aunque no lo parezca, porque es, pongo un cuadrado aquí pongo una esfera, entonces las uno, aquí resto un cilindro, entonces es muy laborioso, pero claro, yo todo esto no lo escribí de golpe. Yo fui haciendo primero la parte de fuera, que son pues una esfera aquí, más una esfera aquí, más una esfera aquí, más una esfera allí, con una herramienta que se llama Hull, que lo que hace es trazar unas tangentes, entonces ya me hace la parte de fuera. Este taladro simplemente es poner un cilindro ahí, que es un cilindro, pues es un cilindro que tiene un radio, tiene una altura, y entonces hace una resta, ¿vale? Es un programa que, evidentemente, como cualquier otro programa, hay que aprender a usarlo. Y cuando se ve así es como muy espectacular, como muy... ¡buah, eso es dificilísimo! Pero no, realmente son herramientas muy sencillas de usar una vez que se aprenden, evidentemente. Vale, pues esta pieza, todos son esos cilindros, cuadrados, o sea, cuadrados no, perdón, cubos, esferas que están unas unidas, otras restadas, otras están haciendo a ver, pues hay herramientas un poco más raras que son rotaciones y poco a poco se va aprendiendo. Si queréis aprender OpenSCAD, en YouTube están los videotutoriales de Obi-Wan, que es una pasada como aprendes con ellos, porque son vídeos de 5 minutos, vas aprendiendo herramienta por herramienta y cuando te das cuenta empiezas a diseñar piezas con OpenSCAD. Yo estaba usando casi solo FreeCAD de aquellas, que es una herramienta ya más tipo de diseño 3D, no sé si conocéis FreeCAD, vale, sí la conocéis más, vale. Y fue como reto de decir, en OpenSCAD se utiliza para hacer cosas muy cuadradas, sin formas, sin redondeces y tal, y fue como reto de decir, lo voy a hacer con OpenSCAD. Y bueno, salió.
ahí está la prueba de que como OpenSCAD también se pueden hacer así piezas Sí, un pero poco complejas. ¿cuánto tardaste? No tengo ni idea. Yo no mido el tiempo que le dedico a estas cosas porque... ¿dónde iba? Aquí. Si mido el tiempo lo dejo. Vale, al final son muchas horas y a veces son horas que no estás. Estás en cama y dices, ¡ostras! ¿Qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? Espera mañana. Mañana no sé si os pasa, como el mundo de la robótica que estás así y dices, ¡buah! No me sale esto, bueno, pues ahí quedas. Tal. Y de repente te metes en cama y de allá media hora dices, ¡claro! No os pasa que esas cosas. Y entonces, claro, al final son horas que le dedicas directas y horas que salen así pasan dando en bicicleta o corriendo y dicen, hostia, tengo que volver. Vale. Y bueno, ese es las piezas, con lo que diseñé las piezas. Las ruedas las hice con FreeCAD para complicar más las cosas. Hay cosas que hice con OpenSCAD y cosas que hice con FreeCAD. Evidentemente la programación la hice con Arduino, evidentemente, porque lo digo yo. Vale, no tiene por qué ser tan evidente. La impresora es la 3D Lalita, si tenéis otra impresora también sirve, vale, pero mejor una Lalita. Vale, y está fileteado con Slicer, que ahora está muy de moda gracias a la Neta 8 en Cura, pero el Slicer es el que manda, por así decirlo. A mí me matan por decir estas cosas, pero bueno. Vale, entonces las partes del robot, básicamente, se pueden medir de muchas maneras, ¿vale? Pues en la parte de delante, la de atrás, la de la derecha, la de la izquierda, hay muchas formas de medir las partes de un robot. Vale, pero básicamente está en el cerebro, la electrónica, que es como un shell de Arduino al final, porque es un Arduino que está ahí pinchado, y es un escudo que se le pone al Arduino. La programación y las piezas mecánicas, que son tanto las diseñadas como los motores, como tornillería, etc. Vale. Entonces, a la hora de diseñar un robot, utilizando Arduino, yo prefiero utilizar Arduino por lo mismo que hablábamos de la facilidad a la hora de ser replicable. Yo empecé hace años con los PICs en Assembler y tengo muchas ganas de volver a veces y se me quitan rápido porque después lo pienso y digo, no, estás bien donde estás ahora, porque era bastante, no es que fuera más complicado, pero sí. Sí, es algo más complicadito. Y después, como casi todo el mundo utiliza Arduino a día de hoy, es una herramienta que está muy extendida. Es muy fácil que cualquiera, cuando se quiera replicar el robot o incluso quiera hacer un juego nuevo que se le haya ocurrido, pueda modificarlo. Si lo haces con otra herramienta, pues ya es más complicado conseguir a gente que se una al proyecto, por así decirlo. Entonces, en las placas pequeñas, básicamente, en el nivel básico, porque después hay placas pequeñitas que son más avanzadas, estas son las tres que normalmente se podrían elegir, el nano, el micro o el mini. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo, por ejemplo, el mini, yo es el primero que descarto, porque el mini es un poquito más pequeño que las otras, están prácticamente al tamaño con respecto unos a otros. Vale. Entonces, no tiene USB. Entonces, a la hora de cargar un programa, de hecho el Arduino, el Scornabot, la primera versión utilizaba esta placa. No es lo mismo meter un cable directamente USB que tener un programador externo y andar con cables soldados. Ya se complican las cosas y por precio más o menos valen lo mismo. Entonces descartamos el mini, ¿no? Sí. Vale, os llevo a mi terreno. Y después entre el nano y el micro, realmente hay pocas diferencias. Vale, el micro tiene muchos pines analógicos que el nano no tiene. Yo qué sé, por ejemplo, para un robot de sumo, de mini sumo, yo prefiero el micro porque tiene, creo que son hasta 12 pines analógicos y este tiene 8. Entonces, para meter 4 sensores de suelo analógicos, más otros 4 de presencia, ya no le puedes meter una botonera analógica en ese sí que tiene más pines. Entonces, empecé, yo este es anterior, el nano es anterior al micro y tenía usado más este. Probé
a usar en la primera versión, no, la hice directamente con este. Y para la segunda versión quise ver, porque sé que a la Fundación Arduino le gusta más este lo tienen como medio abandonadillo, porque este casi solo se vende en China y muy barato, entonces ellos lo tienen así como, vale, es una placa nuestra, pero está ahí. Este tiene el USB integrado, que para el caso para el usuario tampoco es algo que sea fundamental, pero el problema que tiene es que en la memoria de programa el USB, como va al bootloader, que es el sistema operativo, por así decirlo, para quien no sepa lo que es un bootloader, ocupa más. Y en la primera versión de Garabullo, la memoria de programa estaba al 98%. Entonces, si intentaba usar el micro, ya me decía, o sea, cambias en Arduino, cambias la placa, le dices que te compile y te dice que no cabe. Entonces, descarté el micro para la segunda versión por eso, porque aunque tienen prácticamente la misma capacidad, el bootloader es mucho más grande. Y creo que es por el tema del USB, por lo que tengo preguntado por ahí, la gente dice que sí que es por eso. Tampoco lo tengo claro, ¿vale? Entonces eso, la historia es utilizar el Arduino Nano. Vale, entonces, una vez que tienes decidida la placa, seguro que los que nunca diseñasteis electrónica, no sé cuántos, a lo mejor estoy hablando con gente que diseña profesionalmente electrónica. No, vale. Básicamente a la hora de hacer una placa en KiCad, el primer paso es conectar todo. Vale, estos son los LEDs, vale, los LEDs tienen 4 pines y simplemente pues, vas conectando, como te dice el fabricante del LED, cómo se conecta, pues tú lo conectas y lo llevas a un pin del Arduino. Es así de sencillo. Esta es la pantalla que tiene una serie de pines que lo vamos a unir a unos pines del Arduino. Entonces la primera fase es eso, unir todo como si soldásemos cables, pero lo vamos uniendo aquí. Es muy sencillo hasta que después metes la pata cuando pides las placas. En principio es eso, esto es una botonera, que es lo que lleva unos LEDs, unos botones, un driver para los motores, una pantalla, un buzzer para hacer los sonidos y poco más tiene el robot, ¿vale? Entonces, de ahí, esto es lo típico, el que nunca ha hecho una placa electrónica que se ve en la televisión, que parece que es... ¡Buah! Eso tiene que ser un genio que lo hizo. Cuando se ve una placa, que cuando van a una empresa de estas, bueno, pues este es el aspecto que tiene la placa de esta, la versión 2, ¿vale? El Garabullo 18 o Garabullo V2 o como quieran llamar, es esta placa. Una vez que, o sea, al principio lo que haces es decirle cuál es el tamaño del robot, perdón, de la placa, y empiezas a colocar componentes. Y según vas colocando componentes, es una cosa así como muy artística realmente, vas colocando todo y vas uniendo las pistas, te pone unas líneas que te dice que este pin, por ejemplo, tienes que unirlo a este. Entonces tú trazas esa ruta, haces la línea, le vas diciendo por dónde quieres que pase esa pista y al final haces el PCB completo. Esto lleva tiempo, pero es muy divertido y muy relajante, una vez que aprendes. Vale. Entonces, una vez que lo tienes, se lo mandas al chino y estas placas, por ejemplo, más o menos el precio en China son 10 placas, 20 euros, envío incluido, que es una pasada, porque yo hago muchas veces, ahora ya es raro, hacía placas con ácido, ¿sabéis cómo se hacen las placas con ácido? Solo una placa virgen de 10 por 16 centímetros son 7 euros, más los ácidos, más el engorro de hacerlo en casa y que a la primera, no sé vosotros, pero a mí es raro que me salga la primera, porque hago una placa de Pascuas en Ramos y al final gastas más que pidiéndolas serigrafiadas y ya parecen otra cosa. De hecho, encontré una página nueva ahora, nueva no, vamos, que para mí era nueva, yo antes pedía casi siempre a Dirty PCBs, que es una página que funciona muy bien, y hay una que es All PCB, que fue muy gracioso, porque pedí las placas, normalmente tardan sobre un mes. La primera que pedí fueron estas. Me vinieron mal, porque en la huella esta, que es el footprint, la huella del Arduino, había hecho unas placas para hacer con ácido. Entonces los agujeritos los hago muy pequeñitos para que me sirvan de guía para taladrar. Entonces no me di cuenta, puse ese footprint, entonces cuando llegó esta placa,
los agujeros no caben en los pins. Entonces tuve que soldar para probar el Arduino así por fuera, un poco a lo que salga, y automáticamente ya lo modifiqué y lo pedí. Eso fue un lunes, sobre las 5 de la tarde pedí las placas y el jueves a mediodía estaban en mi casa, desde China. Es como decir, o sea, ya sabían lo que iba a decir, ya sabían lo que les iba a pedir, que esto es imposible. Vale, y esa empresa es una pasada, porque lo pides un lunes y el jueves lo tienes aquí. No sé, en Orense, digo no sé si llega el miércoles o el viernes, depende de qué lado venga, ¿vale? No, pero es increíble. De hecho, las últimas que pedí, en el seguimiento que ponía, había un temporal bastante grande, y es de esto que dices, ya verás tú cómo la liamos. Y ponía en Lisboa, al tercer día de haberlas pedido, aún nos echamos unas risas porque ponía tuvo un problema iniciando maniobra de recuperación, digo, se le fue la furgoneta, se le fue la pista y que era como iniciando maniobra de recuperación, ¿qué os pasó? Vale, y llegaron puntuales, es una pasada. Y eso, en la electrónica, las primeras que pedí pasó eso. Después pedí solo modifiqué eso, las pedí, y cuando llegaron no funcionaban. Porque hay unos pines, yo sé que por ejemplo, si utilizáis Arduino controláis algo, sí, vale. Si utilizas ¿cómo se llama? La librería Tony, la función Tony con la librería Servo, hay unos pines que no funcionan. Y eso son de esas cosas que aprendes a cabezazos muchas veces. Y entonces, con el problema era, con la primera placa, pues claro, como vas cambiando, que al utilizar la función Tony, la pantalla, como va por SPI, había un pin que utilizaba el timer para hacer la función Tony, entonces pisaba la pantalla y o funcionaba una cosa o funcionaba la otra. Entonces pedí unas terceras placas. Cuando llegaron las terceras placas, me encontré con una cosa muy curiosa que jamás hubiera imaginado. Sabéis que los pines analógicos de Arduino se pueden utilizar como digitales. Todos menos 2 del nano. Menos el A6 y el A7 del nano. Y dije, joder, lo que acabo de descubrir. Qué pasada. Otras placas que no existen. Entonces tuve que pedir, modifiqué toda la placa. De hecho, la pantalla le tuve que dar la vuelta porque tuve que cambiar los pines que estaba usando para los motores, entonces ya me salía más cómodo por el otro lado y tuve que modificar casi toda la placa. Pero bueno, es fácil hacer una placa electrónica. Vale, pero para que veáis que yo, si os digo, no, esta placa así, pues lo hice así, lo hice así, lo hice así, no, fue todo un desastre por el medio. Todos son error, prueba, error, prueba, error. Hay gente que hace las cosas de otra manera, ¿vale? Que se informa primero y las hace bien. Vale, pero prueba-error es una forma de hacer las cosas. Vale, de las piezas mecánicas no os voy a hablar mucho porque está todo en GitHub. Si os interesa hacer el robot está todo. Ya os dije que están hechas esto está hecho en OpenSCAD y eso está hecho en OpenSCAD también. Hay cosas que están hechas en FreeCAD, pero creo que son las ruedas, creo que son solo las ruedas. Una cosa que sí que es diferente son los motores, ¿vale? Los motores que lleva el Scornabot, estos se llaman 28BYJ48, llevan una reductora de 1,64. Entonces, por eso necesitan estas ruedas tan grandes. Entonces, investigando un poco, encontré que había los mismos motores con diferentes reductoras. No se encuentran tan fácil, pero sí los hay. Los hay con una reductora de 1,32 o de 1,16. Entonces pedí los de 1,16, que es lo que permitió hacer las ruedas más pequeñas. Porque sabéis que el Scornabot es un robot muy lento. Si le pongo las ruedas más pequeñas, entonces ya es el aburrimiento. Vale, ya es... Bueno, voy a merendar mientras a ver si me acabaste de hacer el patrón que te mandé. Vale, entonces con este es bastante más rápido, pierde un poquito de precisión, eso sí, vale. Si vas a hacer 20, 30 movimientos, los hace bien. Si yo no sé los niños que tengo, si son niños así, dicen, a ver, 100 movimientos. Entonces, claro, llega un momento que empieza a no ir por el centro de las casillas, ¿vale? No es algo
crítico, pero sí que al hacer demasiados movimientos se nota que falla algo. Entonces, si lo que quiero es simplemente usarlo en modo robot movimiento, es mejor el Escornabot que el Garabullo. Vale. Y entonces, ahora esto. Vale, ¿dudas tenéis sobre esto? Pues, ¿Cuánto más grande es que el Escornabot? más grande. ¿Cuánto de grande es comparado con el Escornabot? Así. Más o menos. A ver, a la hora de imprimir las piezas, esto es mucho más complicado, no. Es mucho más largo. Vale. El chasis, tengo uno por aquí suelto. ¿Cuántas Vale. piezas son? Tal, Son chasis, 2 ruedas. Espera, que tengo por aquí. Acá casi, si tengo un destornillador, abro uno. Y así lo vemos. Destornillador hay aquí, si quieres. Sí, hay. Ahí. Vale, lleva el chasis. Esto está todo en GitHub, también explicado el proceso. Lleva aquí la batería, que lleva la piecita esa que se veía ahí, que es esta. Estas piezas sí que se imprimen en nada. Que va aquí enganchando la batería. Y después lleva aquí el cargador, que es una plaquita que vale 40 céntimos. Y aquí un step up, porque la batería de litio necesita subir a 5 voltios para que funcione todo a 5 voltios. Y lleva la misma pieza, son estas dos, que van ahí simplemente agarrando esas dos piezas. Entonces, básicamente son esta pieza, estas tres, la parte blanca, que es la botonera, y las ruedas. No me queda nada. Ah, miento. Y esta piecita que es la que aloja la bola, que en este lleva dos, porque no es crítico, pero si quiero pulsar un botón de la esquina, de abajo, es muy fácil bloquear. Entonces este lleva dos, porque al final el gasto no es la gran diferencia, y este sí que es más estable a la hora de querer pulsar los botones de las esquinas. Por eso lleva dos bolas. No es tan estable, porque claro, con cosas impresas, conseguir que todo quede plano con 4 puntos, pues a lo mejor sí que es un poquito... Bueno, este no, porque yo hago trampas a veces. Pues esto va atornillado, entonces uno lo aprieto más que el otro, meto la bola, pruebo para que quede bien planito. Vale, no es una cosa crítica al final. Pero sí que esta pieza, claro, ¿cuánto tarda en imprimirse una pieza? Es muy relativo. Ahí los de las deltas, en 3/4 de hora está lista. No, yo qué sé, pues unas 7 horas a lo mejor les lleva a hacer esta pieza. Yo imprimo despacio, vale, todo depende de la velocidad que quieras imprimir. Esta impresora tiene poco reprise, vale. A mí me gusta imprimir despacio porque prefiero que quede bien a la primera y no en vez de hacer 7 horas, hacerlo en 5 y después hacer otras 5. Entonces prefiero imprimir despacio. Esto pueden ser unas 5 horas, la botonera, que esto también fue para que veáis el proceso de diseño. La placa, primero va aquí atornillada, ¿vale? Se mete aquí, y una vez que esté todo soldado, al revés, ¿vale? Va ahí y lleva 6 tornillos. Bueno, pues cuando imprimí las 20 piezas estas para los niños, las 18 que eran para ellos, cambié de plástico. Cogí un plástico para probarlo y iba bien, me gustó. Entonces hice con ese plástico todas las botoneras. Cuando empezaron los niños a atornillar, cada uno metía el destornillador, o sea, el tornillo, lo enfilado que lo metía. Rompieron casi todas. Entonces, claro, de hecho yo le dije a los niños, ¿de quién es la culpa? Y todos hacían así. Dije, no, la culpa es mía. O sea, si rompéis uno, el que lo haya roto, podemos mirar qué hizo. Pero si rompéis todos, es que la culpa es mía, está mal diseñado. Y claro, se fue como... vale, se me dio una bronca ahora. Pero es cierto, o sea, a la hora de diseñar, si algo falla mucho, es porque está mal diseñado. Hay que saber admitir el error. Vale, entonces rehice el diseño, si os fijáis, no sé si lo veis, donde van los tornillos, en este, lleva un cilindro ahí sin más, aquí igual, y en este, los de las esquinas, después los pasamos y los veis bien, podéis verlo, en las esquinas ya están unidos al resto del chasis y ya no rompe al atornillar.
Entonces, eso, prueba-error. De los errores hay que ir aprendiendo. Y para que veáis un poco, yo no me amaño con las pantallas. Vale, la programación de Arduino, por eso decía que también este robot no sirve para aprender programación. Hablo de a nivel escolar, sí sirve para aprender programación, sirve para programar. Este es el programa que está ahora en GitHub como 0.91, jamás llegará a 1 seguramente. Cuando llegue a 0.99 será 0.991, porque no hay un programa nunca, siempre hay algo más que hacerle. Vale, el programa, si lo veis, si os montáis el robot y abrís este programa, tiene dos pestañas que son esta, configuración y configuración avanzada. Vale, esta es la única pestaña en la que realmente se debería tocar algo. Que son la lectura de los botones. Si fallan, en principio funcionan bien con estas lecturas. Yo todos los que monté no tuve que hacerle nada, con estas lecturas valen. Pero a lo mejor hay un programa de prueba para los botones, para ver si da la lectura correcta cada botón. Si está mal, ese botón al pulsarlo da una lectura y se pondría aquí. Cada uno de los botones está explicado y estará mejor explicado en el futuro en GitHub. Vale. Este umbral es cuánto hay desviación de aquí. Si por lo que sea hay un botón que me fluctúa mucho, a lo mejor tengo que aumentar este umbral, siempre que no se me pisen estos. No sé si me explico. Vale, el umbral sería, por ejemplo, este 786, si me da una lectura de 795, con este umbral sí que entendería el robot que pulse ese botón. Vale. El propietario es porque a los niños les gusta mucho que cuando lo encienden le salga su nombre. Entonces aquí lo cambias por el nombre tuyo, entonces cuando se enciende pone este garabullo es propiedad de no sé quién. Y claro, eso queda como muy guay para ellos. Vale, el brillo es el brillo inicial que tienen los LEDs. Para que veáis un poco, yo cojo el Station, que me mola más, sin las ruedas. Vale, bueno, al principio hace así una... Es un chavarín, como ¿viste la película, no? Vale. Esto que sale aquí, es verdad, los que habéis trabajado algo con Arduino, ya os daréis cuenta, eso hace, pues eso, una pijada que hay que hacer al principio, hace eso, y después pone, eso, este garabullo es de Diego Lalen, que soy yo, es mío, y pone cargando. Eso es mentira, no está cargando nada, ¿vale? En Arduino nada carga. Vale, pero queda como muy guay, así lo de cargar, como muy arcade, ¿no? Que esté cargando una barra. Entonces cada vez que entras en una zona del menú, pues pone la barrita esa cargando que se puede quitar ahí. Vale, pero es así como de cachondeo. Entonces en los ajustes, que es el brillo S25, se puede cargar más rápido los ajustes, pues tiene que cargar menos cosas. Vale, entonces va más rápido la barra. Aquí tengo los LEDs, que puedo cambiar la intensidad de los LEDs. O sea, la idea es que una vez programado, también si se lo das a un niño, él pueda, sin tener que entrar ahí y cambiar la programación, pues claro, el brillo está entre 0 evidentemente no nos valdría para nada, porque claro, tendrá que tener el botón, y creo que el mínimo que le tengo es 5. O sea, cuando yo estoy modificando aquí, lo que estoy es variando el brillo. Vale, entonces, si le doy a este rojo, va bajando el brillo, ¿veis, no? Cómo va... Vale, aquí en interiores, este es el mínimo, es suficiente con el mínimo, que es prácticamente no consumen nada. Pero si estás al sol, sí que haría falta un poco más de... No es un robot para estar en la playa tampoco. La playa que divertirse, ¿verdad? ¿No? Para estar en el robot. Vale, y después los pasos, que es una cosa que sí que, por ejemplo, en Scornabot, a los profes les costaba mogollón modificar los pasos, porque el que sabe es muy sencillo, pero andar buscando la pestaña de configuración, cambiar los pasos, pruebas, si en vez de cuadro quiero hacer triángulos, se te complica cambiarlo. Bueno, pues aquí tiene los pasos rectos, que los puedo ir quitando o aumentando, y los pasos de giro. Entonces pruebo el robot y ajusto los pasos. Entonces en el modo, a la hora de salir, me pregunta si quiero guardarlos. Pues yo puedo, por ejemplo, imaginemos, lo tengo para cuadrados y de repente tengo una plantilla que son triángulos.
pero no quiero guardarlo permanente. Entonces lo modifico para que me haga triángulos y no lo guardo. Hasta que lo apague va a seguir haciendo triángulos y en el momento que lo apague va a volver a la configuración inicial. Si le doy a sí, lo mete en la memoria persistente del Arduino. Si no, se modificó. ¿Me explico? Si lo que sabéis poco Arduino, hay una memoria persistente que tiene un límite de veces que la usas. El resto de las variables puedes escribir todas las veces que quieras, pero en la EEPROM, en la memoria persistente, tiene un límite. Entonces, cuando le doy, por ejemplo, así, primero comprueba si lo modifiqué. Si no lo modifiqué, no lo graba. Vale, es por eso. Son cosas que entiendo que están medianamente bien hechas. Porque se te van ocurriendo por el camino, porque sí que es muy fácil quemar la EEPROM. Quemarla no, y no utilizarla. Cuando estás escribiendo una variable seguido en la EEPROM puedes acabar con ella. Y el sonido, que fue una cosa que me pasó el primer año, este robot no se le puede desconectar el sonido. Entonces, aparte este es casi más, como el buzzer está afuera, este hace menos ruido. Vale, pero este sí que es bastante ruidoso. Y hubo padres que después me decían, joder, es que se mete en cama y está piti. No le puedes quitar eso. Digo, joder, está haciendo juegos de matemáticas, deja el niño. No, porque es eso, pero me lo dijeron varios padres. Entonces en la versión de este año se puede desconectar el sonido. Solo hay un sonido que no está desconectado. Tiene una función que si te lo dejas un minuto sin hacer nada, pita. Hace pipi para se me van a gastar las baterías, apagan. Entonces ese sonido no lo desconectas nunca, no tendría sentido, ¿no? Realmente te está avisando. Pero ahora mismo, si salgo, veis que ya no hace ruido, ¿vale? Ya no hace los pitidos. Si los padres durmieron felices. Vale, una cosa muy curiosa, empezamos, ¿lo veis todos bien, verdad? Sí, vale, pues entonces hacemos así, ¿verdad? En los juegos, había un juego, bueno, el tener la pantalla de colores, lo que decíamos, y los 9 botones con colores, da mucho juego para hacer un montón de cosas. Lo primero que hay que hacer es el 3 en raya, está claro, pues lo tengo sin hacer aún. Vale, pero es una posibilidad, hacer un 3 en raya. El Magic Tiles, que le tengo que cambiar el nombre, porque el otro día mi hija instaló en el móvil un juego que se llama Magic Tiles, que es de música, que le vas dando y va haciendo música, y se llama Magic Tiles. Y digo, va, pues mira qué rápido encontré otro Magic Tiles. Básicamente, este juego lo saqué del Zelda. Si tenéis jugado al Zelda en la consola, en la Nintendo DS, hay un momento que hay unas baldosas y vas con un mazo y le tienes que dar un golpe a una baldosa y se cambia de color esa y las que están al lado. Entonces tienes que hacer un patrón de colores. Entonces dije, ostras, pues, más o menos. Entonces el Magic Tiles, en el nivel 1, el récord este es de mi hijo. Pero bloquea ahora mismo con el juego. Vale, lo que hay que conseguir es que todo quede del mismo color. Entonces tiene un tiempo de 2 minutos. Si yo pulso este, se cambian este y este. Vale, se cambia el que está encima, debajo, a la derecha y a la izquierda. Los de la diagonal no. ¿Por qué? Porque si no, al pulsar el del medio, cambiaría absolutamente todo y no tendría sentido. Porque lo único que sería invertir los colores. Entonces, esto al final es como el cubo de Rubik. El día que lo programé, estuve una tarde programando el juego, terminé y me puse a probarlo. Y era como, te lo has pasado pipa programándolo, pero esto es infumable. O sea, no era capaz de resolverlo, diciendo, bueno, pues no se dará resuelto, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo sé ahora, claro, a fuerza de jugar con él, que si hago esto, me queda una esquina. Y al quedar una esquina, sé que con estos 4, dándole a estos 4, me hace un acierto. Voy a poner el sonido otra vez. Y ahora os explico lo que pasa con el sonido. Bueno, mientras enciende y carga, os lo explico. Mi hijo tuvo una brillante idea, que es quitarle el sonido para jugar. Y la verdad que me dejó alucinado. Porque cuando aciertas, hay un sonido de acierto, hace un pipí y se pone todo en ese color, que es lo pequeñito. Y entonces eso tarda un poco. Si quitas el sonido, eso no pasa. Ya automáticamente pasas al siguiente, porque durante el minuto y medio que dura el juego, te va poniendo, cada vez que lo resuelves, otra vez para empezar. Y son los corazoncitos que te van diciendo tal.
Entonces, claro, son unos 800 milisegundos lo que tarda en hacer ese acierto. Entonces, claro, en minuto y medio, si haces 30 aciertos, 800 milisegundos, son 20 segundos, más o menos, que estás sin jugar. Entonces dijo, es que si quito el sonido puedo hacer más. Y dije, ostras, no me fastidio. Y claro, dije, claro, tienes razón. Dije, pues eso te lo voy a quitar. Dijo, en el mío no, yo no le cambio el programa. En el mío no. Vale, pero para que veáis que jugar los niños y lo de 50 aciertos es inviable. Ya le dije que lo voy a castigar, que no lo dejo jugar mal, porque me deja quedar mal. Vale, entonces, lo que decíamos, por ejemplo, aquí este patrón, hay patrones que lo sé y patrones que no, vale, porque de tanto jugar, yo sé que, por ejemplo, si pulso esto, me queda una cosa medianamente simétrica, y las simetrías en este juego son una pasada, y ahora, haciendo esto, sé que pulsando estos tres, me hace el acierto, que es como ahora tarda en acertar. Entonces, esto no es simétrico, entonces si yo intento conseguir una simetría, vale, por ejemplo, aquí ya sé que me vuelve a quedar el de la esquina, entonces vuelvo otra vez. Vale, esto es como el cubo de Rubik, al final hay unos pasos previos que una vez que lo vas conociendo, este yo sé, porque eso, de tanto jugar, que dándole a estos dos, invierto esa figura y me queda, veis, el triangulito este. Entonces, al final veis que van sumando los corazoncitos y vas eso, aquí sé que con estos me queda otra vez el de antes y vas haciendo el juego. Pues una vez que empiezas a controlar esos pasos es divertido. Os voy a pedir una opinión, ¿vale? Pongo los pasos previos como en GitHub, como diciendo tal, o dejo que descubra todo el mundo cuáles son. Que se peleen. Porque el cubo de Rubik, por ejemplo, tiene las instrucciones de cuáles son los pasos previos. ¿Qué preferiríais? No, es un No. spoiler. Spoilers nada de spoilers, vale. Pues nada de spoilers. Y después está el nivel 2. Lo voy a resetear para ir más rápido, no, porque con lo que tarda en cargar, ¿verdad? Vale, el nivel 2 es sin fumar. Vale. Si haces 30 aciertos, 35 aciertos, por lo que tengo visto, vale, esto es muy opinable. En el nivel 1 ya estás apto para pasar al nivel 2. Vale, más o menos. El nivel 2 lo que hace que en vez de 2 colores son 3. En el nivel 1 es rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, y así sigues. En el nivel 2 es rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. El problema es que si tú tienes un rojo y al lado un verde, el rojo va a pasar a verde y el verde va a pasar a amarillo. Entonces es como ya... Voy a ver si hago alguno. El récord es 8, pero veis que de 50 a 8 cambia. Veis, ya es infumable. O sea, esto ya, pues yo qué sé. Tenía que haber hecho trampas y traerlo medianamente. Tener algo preparado. Vale, sé que a fuerza de darle, no sé en qué momento de mi vida, pero sé que a veces lo consigo resolver. ¿Veis que es eso? Es bastante más complicado. Me va a dejar quedar mal, seguro. Esto lo cambio todo para amarillo. Porque a veces te parece que te estás acercando. ¿Te estás pulsando botones aleatoriamente? No, estoy intentando hacer simetrías. O sea, yo lo que intento realmente es llevar todo hacia que me haga simetría. Si en el momento que consigues una simetría, mira, ahora tenemos una simetría aquí, que con suerte volví al mismo sitio. Vale. Es una chapa del juego, solo. ¿Es una chapa del juego, solo. ¿Es una? Que es una chapa del juego, solo. Ah, sí, no, es... Pasa, Sí. Pero ahí lo que puedes hacer es que si has eliminado un color, ya no te vuelva a salir, por ejemplo. Te digo por simplificar un poco el nivel. Sí, el nivel 1.5. Claro. Bueno, veis eso, que es un nivel ya super pro. Venga, a ver si le subo. Estoy cerca, Mira, ahora estoy. Vale, ahí hice uno. Es complicado, al final, aparte, claro, los nervios de estar aquí, pero sí que se la ha hecho. Vale, y después... ¿Tu hijo ya llegó al siguiente nivel? En el nivel 2 Tiene que haber una... Perdona. Sí. Tiene que haber un atallo para Pais. Esto que está esperado. Si pulsas este escatrón de esa serie... Toma, mira que fácil. Como una puerta trasera. Sí, ¿no? una puerta para... Si dejas ya todos los cargados durante un A partir segundo. de determinada edad, igual. Sí. O si te es un fillo, ¿no? Claro.
Se podría hacer. Arduino lo que tiene, vale. De hecho, una cosa que se podría hacer, poner en la página de GitHub una especie de ranking en el que la gente vaya metiendo... Lo que pasa es que es muy fácil hacer trampas también. Entonces, y como somos, al final, pues no merece mucho la pena. Pero bueno, en juegos, después está un juego que es de sumas. Voy por el producto. El producto es exactamente igual que en la versión anterior. En la suma de momento no, pero lo será. Entonces pones una cuenta atrás, queda así como muy guay, y te pone dos números aleatorios, una multiplicación y tienes que buscar dónde está el acierto. Si fallas, te dice que fallas y espera que vuelvas a acertar, porque se supone que esto es para que practiques, ¿no? Entonces nunca se pierde, no es un juego en el que se pierda. Entonces eso, bueno, pues lo veis desde ahí, ¿no? En la versión 1 no lo veis desde ahí. Vale, entonces eso, 4 por 1, pues donde está el 4 y aquí me va poniendo la puntuación. 3 por 2, 6, pues 6, 7 por 5, 35, ves que la tabla sí me la sé. Vale, entonces ese es el rollo ese de practicar las tablas, que muchas veces es como aburrido. Yo, por ejemplo, para mí era aburrido, yo sé que me gustaban las matemáticas. Y con esto lo pasan bien los niños. Por la experiencia que tengo, sí que realmente funciona, ¿vale? Está acabando el tiempo, ves que tiene la barrita ahí debajo de los números. Este creo que debe ser 1 minuto y medio, no lo tengo muy claro ya. Pero como voy probando, para que no sea muy tedioso, aquí al final te dice cuántos puntos hiciste y si hiciste un récord te pone nuevo récord y te lo almacena en la memoria. Y después, el Simón, ¿lo conocéis? Tiene el juego de Simón. Estuve pensando en hacer un nivel 2 también, con un Simón de 9 colores. Me parece que es un poco locura ya. Vale, eso, pues el Simón, típico Simón, veis eso, pues después repite el mismo más otro, eso, y va acelerando bastante, porque sí que es cierto que si no acelera, cuando llegas a 15 te vuelves loco, esperando, dímelo ya el siguiente, por favor. Entonces sí que al final va muy rápido, parece que es... no voy a poner aquí a... O sea, después lo probáis y jugáis, ¿vale? Pero es eso. ¿Solo tiene un tono? ¿Un tono? Sí, cada... Sí, es una cosa que sí que hablé, porque hace poco estuve hablando con una chica que está en la residencia en innovación y sí que le gustó para, a lo mejor, gente con rehabilitación o incluso para gente invidente que pueda jugar por sonidos. Entonces sí que es una cosa que está pendiente, porque la historia es que va a haber diferentes firmwares. Este es el básico, ¿no? Pues un dos juegos de matemáticas, el Simón y ¿cómo se llama? El Magic Dice, que ya le cambiaremos el nombre. Baldosa. Queda como muy feo y es malo de poner aquí. Entonces hay que buscar una forma así. Habla con Porcelanosa que te patrocinan. Sí. Habla con Porcelanosa que te Claro. patrocinan. Porcelanosa. No, tiene que haber otra. No era Santana lo que había aquí, era Santana, pero ya no hay cuarto de otra parte. Pero esa sí que cabría, vale. Y después está el de suma, que es diferente al de multiplicación. El de suma lo que hace es verdadero o falso. Te pone una suma y le tienes que decir si está bien o mal. Vale, veis, pone 0 más 30, pues le doy sí es el verde, entonces acerté. Eso está mal, le tengo que dar al rojo. Si fallo, por ejemplo, si está bien, le doy mal. Tarda un poquito, que es para penalizar realmente el tiempo, como fallaste. Tarda un poquito en decirte que fallaste, te pone cuál es la respuesta correcta, etc. Y este es el firmware básico. Después, tengo aquí varios firmware y un cable, que de momento inalámbrico no carga. Y para que veáis un poco también eso, las posibilidades que tiene o que tendrá en el futuro. Hice un juego, bueno, aquí está el programa este es el básico, ¿vale? Los medios los ordené para no andar aquí dando vueltas. ¿Ves? Este es el de los ríos, ¿vale? No tiene mayor ciencia, simplemente pone en Ávila y te pone los 3 colores con eso, Atlántico, Mediterráneo, Cantábrico, y tú tienes que decirle, Cantábrico. Yo me los acabé aprendiendo a base de probar. Vale, pues por ejemplo, el Star Wars, ya que estamos, vino para aquí. Vale, no está roto, se me fue para aquí. Yo lo de las dos pantallas no lo domino, Está el sí.
ha ocurrido, vale. Todo esto decías que era porque al principio de empezar a enseñar el código decías que no valía para aprender a codificar en Arduino o algo así. ¿Y no te planteas hacerlo más fácil? Igual una librería o algo así para que sea fácil de hacer cosas. Librerías tiene 3. Claro, la idea es poder hacer, incluso pensé en hacer una pestaña, cada juego está en una pestaña. Entonces sí que realmente, claro, es para gente más avanzada, pero tampoco una locura. O sea, gente que sí que ha trabajado con Arduino. Si tú te vas aquí a la pestaña del menú, pues aquí está todo lo que hace cuando vas al menú. No hace falta ir aquí. Vale, es cuando sale el Magic Tiles, Suma, Simón y Producto. Entonces podría cambiar aquí el Magic Tiles por el juego que se me haya ocurrido. Y aquí, que es cuando lee los botones después, que dice, pues el nivel baldosas, que es el juego de las baldosas, lo cambiaría por el juego que hice. Y ese juego lo pones en una pestaña, como está aquí, pues por ejemplo, el juego producto. Vale, aquí empieza el juego, el producto. Entonces yo me hago un juego, simplemente hago una pestaña con ese juego y hago una llamada desde el menú de juegos y modifico ese juego. Para poder hacer eso, también una cosa que hice, aquí en configuración avanzado, al final, ¿vale? Es las posiciones de memoria que tiene cada uno en la EEPROM, está aquí marcado, porque imaginaos, por ejemplo, que yo le cambio el firmware. Yo le cambio el firmware a este robot, pero mantiene los récords. Si yo utilizo otro juego y le pongo, pues no sé, el 3 en raya, por ejemplo, el juego de 3 en raya, pues aquí marcaría el 16, entonces cuando cambio de firmware y vuelvo a poner el primero, sigo manteniendo los récords de cuando los tenía de antes. No sé si os parece... No, está bien. Sí, o sea, yo creo que está bien pensado porque lo pensé, por eso lo pensé. Claro, pero a lo mejor me decís, no, es una tontería, puede ser, oye. Vale, pues para música, por ejemplo, se puede meter una canción diferente, pero entonces sale la flauta ahí y te va diciendo cuáles son los movimientos para tocar esa canción. Esta es una de las de Star Wars. Entonces sería claro, evidentemente en clase los niños tienen que aprenderse unas canciones en la flauta. Entonces sería como un acompañamiento, está sin terminar. O sea, la idea es que esto después puedas irlo más despacio para que te lo vaya... Claro, así no te da tiempo a aprendértela. O que te suelte primero 5 notas, te repita esas 5 notas y cuando tú le des a un botón te añada otras 3 notas, entonces ya se va a 8 y vayas eso, intentando ayudar, lo que decíamos antes, en una asignatura que en principio no es la más idónea para la robótica, pero sí que puede ayudar. Vale, yo le metí, aquí sí que sería... espera que lo cerré. Bueno, esta es la Inca, el YMCA, con la flauta también, porque claro, después ya es el momento de aburrimiento que digo, voy a empezar a meter canciones así a lo loco. Vale, entonces en este firmware, aquí en el... no lo casi lo abrí, pero se me fue, es decir, no me sonaba ese... Vale, la idea es esto integrarlo después en un firmware que sea específico para música, en el que tienes la canción, también una... Vale, sería coger la partitura de la canción y por un lado están las notas, que es nota sol, nota mi, entonces simplemente repetir el 0 es un espacio, en una pones las notas y en el otro pones la duración de las notas. Vale, que esto está basado en el Tone Pitch de Arduino, que es uno de los ejemplos que trae, simplemente repetir lo mismo. Vale, y es hacer exactamente eso, vas copiando la partitura, entonces si se supone que en música ya tienes unas canciones prefijadas, que son las que los niños van a tener que aprender, pues yo me aprendí el del Rey León, practicando, lo puse en el garabullo para dije a ver si realmente puedo aprender a tocar la canción. Esta mujer ahí, ¿verdad? Que sí, que estaba todo el tiempo. Decía, estás con la flautita. Cuando te ocurre de programar, que te pones a hacer estas cosas. Vale, y... ¿Pero la nota la ves en la pantalla o es simplemente por el sonido? En la pantalla ves... Ah, ¿no lo visteis? No. Pensé que se veía. No sé, Claro. lo tengo que ver de más tarde.
Vale, vale, bueno, ahora después eso, probáis, veis cómo se ve la flauta Vale. y se ve cómo los dedos se van cambiando y la posición de cada, veis, eso, se supone que es una forma de ayudarte un poco para que esté claro, tú estarás con él así con la flauta viendo cómo es la canción. Es una trampa para aprender música en clase. Este está muy verde, este firmware, ¿vale? Y después este es un juego que sería a lo mejor para niños pequeños, que también fue de los primeros que hice, el Logwui este. ¿Fuisteis alguna vez a la Osborne? ¿Sabéis que es la feria de la Osborne? Pues Osborne es la mascota. Y esto, a ver, esto ya ocupa bastante, solo un 65% del programa, porque le hice un vídeo al principio, que es un vídeo que está hecho como lo de OpenSCAD. Cilindro por aquí, un circulito blanco y es una nube. Y después un triángulo marrón y es una montaña. Es, claro, porque estas pantallas admiten... Entonces, la historia es que ¿veis por ahí? Vale, sale ahí el pulpito que va escapando, todo feliz con la canción de Verano Azul y aparece un fantasma. Y entonces es como una introducción al juego, que es así en plan un cachondeo, ¿vale? Y entonces te sale este que son un montón de tienes que salvar a Oswin. Este es Joan Sampaio, si lo conocéis, que creo que anda por aquí ahora, fue el que le puso el nombre, que es, ¿cómo era? Ghosts and Oswin, que es el Ghosts and Goblins, como es el Oswin Ghosts and Oswin. Entonces tienes que buscarlo, que es el de los ojos grandes, entonces te da un acierto, entonces tienes que irlo buscando, cada vez que aciertas cambia de sitio, te aparecen un montón de fantasmitas, entonces vas allí al... Puedes ir por fuera también, vale, veis que, bueno, vale, veis, es un juego que se podría hacer, es eso, este robot ahora mismo está muy verde, pero da mucho juego para hacer un montón de cosas. ¿Quieres jugar al Ghosts and Oswin? Este no te mola. Vale. Y más o menos eso es lo que llevo hecho hasta ahora del robot este. La idea es seguir haciendo cosas y que haya gente que se una a la causa. Voy a enseñaros un poco. No voy a mirar el móvil, voy a conectarme a internet. Pasa que entre que le meto la clave prefiero conectarme al móvil que acabo antes. Aquí seguro tenéis una clave de esas. No. ¡No! ¡No! Alfageme, todo minúsculas. No me lo puedo creer. Entonces, eso que tenéis ahí una recua de números que letra, no. ¡Qué decepción! Vale, se supone que se debería conectar. En GitHub os enseño un poco dónde está el robot. Bueno, si aquí buscáis Garabullo, vale, os van a salir varios. ¿Qué te pasó? Sigue el Oswin. Parece que al terminar vuelve a empezar a salir. No va a salir. Vale, hay una, que es la... Hice una organización que se llama así vale, esto si buscáis Garabullo, este es github.com/Garabullo, este es el periodo Garabullo, y este es Garabullo 2018. El 2017 no lo metí ahí aún, porque tiene un fallo en la alimentación y está como más escondido porque el que se lo quiere hacer es mejor que hable conmigo primero. Básicamente la idea, por eso digo que no todo sale a la primera, y es raro que salgan las cosas a la primera, era meter dos baterías de las 16340, que son un poquito más pequeñas que las 18650, con un zócalo. Problema, que utilicé el regulador del Arduino para toda la alimentación del robot y estaba así. Cuando lo monté y tal, se calentaba muchísimo. Funcionaba bien, pero para dárselo a los niños ya no me atreví tanto. Entonces lo que hice fue modificar todo para meterle el step-up y entonces hay que soldar aquí a 5 voltios la salida del step-up con un cable, entonces ya no es tan
ya no es tan sencillo. Entonces, esta placa sí que está en internet, pero yo, a ver, siempre se recomienda la última versión de todo, ¿no? Puede ser que a alguien le guste más el pequeño, o sea, el pequeño no, perdón, la primera versión, pero se supone que lo normal es irse a la segunda. Entonces eso, en la fundación, sí, voy. En la organización, que se llama así, pues es Garabullo, y está el repositorio de Garabullo, ¿vale? Por si queréis verlo. Vale, en la primera carpeta están las piezas imprimibles, ¿vale? Si le damos ahí, las SRC son las fuentes, ¿vale? Y veis que casi todo es SCAD, ¿vale? Los que ponen FCSTD es de FreeCAD estándar, están hechas en FreeCAD, y las que están en SCAD están hechas con OpenSCAD. FreeCAD admite OpenSCAD, o sea, se podría abrir todo con FreeCAD directamente, si trabajáis con FreeCAD. De hecho, había una herramienta, los que trabajáis con FreeCAD, que hasta hace 2 meses, hasta la última versión, que era el Hull, que es el que las piezas hace como unas tangentes alrededor. Es como si cogemos 2 piezas y las llenamos con telarañas alrededor y hacemos una pieza. Vale, esa hace un par de meses que funciona, que hasta ahora no funcionaba, y yo la uso bastante. Entonces no eran compatibles con FreeCAD, ahora sí que son. Hay 4 ruedas diferentes. Si vamos aquí a STL, se puede previsualizar. Vale, esta es una forma, que es la que tiene el marrón. Vale, simplemente son las mismas ruedas con diferentes formas, porque es muy fácil hacerlas. Entonces, cuando estás aburrido y no tienes otra cosa que hacer, le haces huequitos a las ruedas, ¿vale? Vale, es una forma también de... Eso, veis ahí que pone otra ruedita y todas las historias, vale. Simplemente eso, hay diferentes ruedas y cada vez le puedes poner hasta el nombre si quieres en las ruedas. Vale, después está el chasis. Bueno, miro los STLs porque en las fuentes no hay previsualización en GitHub. Vale, estaría pues eso, la bola loca, que llevaría 2, que es la pieza esta, ¿vale? Estas se imprimen en nada. Las piezas pequeñas todas se hacen todas de una vez y son bastante... Este es el bloqueo de la batería, que esta es una sola. Vale, y el chasis, que es la pieza más grande. Vale, este sería el chasis. Y no sé si está el chasis subido. No está aún no subí el pequeño, el chasis. A ver, yo por ejemplo, como hago un montón de ellos, pues me apetece hacer uno sin ruedas. Si te vas a hacer uno, lo normal es hacerlo con ruedas, porque por poco más los motores valen €1 y pico, pero al final, una vez que te haces todo, lo normal es hacerlo con ruedas. Pero bueno, sí que hay gente, como iFlow por ejemplo, que dijo, no, yo no quiero ruedas, yo quiero consola. Digo, pues hazlo como tú quieras. Pues eso está. Vale, y después aquí, en el principio del repositorio, veis que aquí abajo pone versión 2018 del robot, toda la información ahí. Vale, esta es la wiki, que a veces es difícil de encontrar la wiki en GitHub, que es donde está explicado todo el robot. Aquí está pues, una especie de agradecimientos a la gente que estuvo antes y que hizo posible esto. Aquí está la alimentación. Yo hice fotos enormes que pesan un mogollón, pero a día de hoy todo el mundo tiene un buen ADSL, no es como antes que cuando querías cargar tenías que pensar en fotos pequeñas. Y eso, pues explicaba un poco cómo reciclar 3 baterías, o sea, unas baterías de un portátil, que se pueden comprar directamente. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, fui a preguntar a una empresa, estuve a punto de decir el nombre, porque también la hay aquí en Vigo y la hay en Orense, y cada batería eran 8 euros. Para hacer 20 robots, digo, ostras, se me va esto de precio. Entonces, reciclar de un portátil, ¿vale? ¿Esas baterías tienen protección? No, pero el cargador sí. Claro. Eso, bueno, pues mira, está aquí el cargador. Si lo leéis está todo lleno de tonterías, ¿vale? Pero así me lo paso bien haciendo. Es lo de primero que se ve de la izquierda y dice la niña repelente extra número 1. Yo vi primero el de la derecha. Que se cállate niña, en fin. Bueno, está todo así, ¿vale? Vale, está... yo me divierto haciéndolo así. Yo esto lo hago para divertirme. Entonces pasan estas cosas. Que no hay seriedad.
Vale, entonces, aquí lo dice, hay muchos tipos de cargadores de batería, hay estos tres, ¿vale? Y ¿por qué se elige? O sea, estos dos tienen protección de descarga, de cortocircuito y de sobreconsumo, tiene un consumo muy elevado, se corta. Entonces, este no tiene protección, entonces yo este lo descarto, porque las baterías de litio tienen su peligro, ¿vale? Entonces, con cualquiera de estos dos sí que está protegido la alimentación. Cualquiera de los dos valdría, lo que pasa que, ¿veis los LEDs? Yo aquí intento explicar todo bastante bien, entonces a la hora de comprarlos, hay estos dos, si quiero poner este no pasa nada, va a funcionar igual, pero como tengo un cable de móvil, sí. A ver, este es al cargar la batería, por aquí debajo, este nudo es muy importante que lo tenga. Vale, ¿veis? Tiene un agujerito que te dice que está cargando. Cuando termina se pone en verde, en azul más bien. Vale, entonces, los LEDs no están bien enfilados en el agujero, porque yo hice partiendo de este. Me pasó que pedí un montón y unos vinieron de unos y unos de otros. Pues ya me di cuenta de que había dos tipos diferentes. Sabía que había este, pero esto sí que no sabía que había estos dos. Entonces, a la hora de pedirlos, hay que pedir este. Si tienes el otro ya en casa, de algún proyecto, pues se lo pones y ya está. Como si quieres modificar el chasis y ponerle la ventanita en el lado del tuyo. Para eso están las fuentes. Es el cargador regulador también, ¿no? Sí, este... Es el regulador 5 voltios. No, el regulador es... no, el mismo. No, este tiene la salida, de hecho, claro, aquí va poniendo cómo se va soldando los cables, porque después va este papa, el regulador. Ah, vale. Eso, pues eso, cómo se suelda la batería. Paso 2 el interruptor, que es sacar aquí, pues sacar un cable de la salida, que ya dice dónde es, hasta el interruptor. Del interruptor va el step up. Ahí está el step up, ¿vale? Que el paso aquí, bueno, yo creo que está bien explicado, pero claro, pasa que yo lo explico sabiendo cómo se hace. A lo mejor en el momento que alguien se pone a hacerlo y dice, ostras, pero ¿cómo pusiste esto ahí? Yo os agradecería que si os da por hacer el robot, que me dijerais si encontráis algo que esté mal, o sin hacerlo, ¿vale? Si veis algo que está mal. Es importante regular el step up antes de conectar el robot, ¿vale? Porque estos step up, hay unos que vienen de fábrica por debajo del voltaje de la batería, que hay que regularlos para que suba. Entonces si la batería está a 3,8, da 3,8. O sea, no da menos nunca. Si la batería está a 4,2, da 4,2. Y hay otros que vienen a 12. Por cómo montan el potenciómetro, tú cuando conectas, como esté la batería, te salen 12 voltios. Si conectas el robot con 12 voltios, te cuenta que le estás metiendo por el 5 voltios al Arduino, le estás metiendo 12 y quemas todo. Puedes quemar, no lo probé, debería hacerlo, que se queme. Probablemente vayan los LEDs también. Ahora, si diciendo vayan los LEDs, tienes que ir a dónde van, ¿verdad? Se estropeen los LEDs. Vale, entonces aquí eso está explicado cómo es los cables, por ejemplo, con un alargador de servo de 40 centímetros, de 50 son más fáciles de encontrar, tienes todo el cableado para el robot. Vale, vas cortando todos los cables, bueno, eso va explicando cómo se conecta todo. Y cómo eso debería ser suficiente. ¿Por cuánto sale hacerse uno? Aproximadamente, más o menos, yo le he hecho unos 20 euros, no llega. Vale, no llega a 20 euros. Hay quien dice que es imposible. A ver... Si compras para hacer 20, no, a ver, o más caro que hay es la pantalla. Vale 2,50, 3 euros. Pedindo en AliExpress. ¿O Arduino por canto? Un 50, un 80, más o menos. ¿Verdad? Un Arduino Nano es lo que me va viendo, no llega a 2 euros. Entonces, claro, a ver, si compras aquí todo, a lo mejor se te va, yo qué sé, tranquilamente. Porque el Arduino Nano debe andar por 23 euros. El micro es más barato. El micro creo que vale 18, pero el Nano era caro. De hecho, no tienen stock casi nunca en Arduino. Yo qué sé, los LEDs
deben salir a 20 céntimos comprándolos caros. Podríamos mirar ahora en AliExpress, pero bueno, las resistencias son céntimos de nada. Los pulsadores también, los pulsadores deben salir a 10, no llegan a 10 céntimos cada pulsador. Al final son cosas muy baratas. Es más el engorro de pedir todo, que son bastantes cosas, que sí que está aquí, eso, bueno, una vez hecho la alimentación, aquí está el PCB. Yo tendría que borrar estas cosas. Yo tendría que borrar estas cosas. Vale. Pero en el momento de hacerlo me lo paso bien. Leíste la tontería, ¿no? Vale, PCB que es 25 y bueno, como digo, el pueblo de Barcelona. Vale, es lo que hay. Entonces, eso, lo que tienes que comprar de cada cosa, ¿vale? Resistencia 0805, eso, la pantalla, todo esto, eso, lo más caro, la pantalla que anda sobre 2,50 €. El resto, podríamos hacer un... A ver, yo no pongo aquí enlaces de compra porque no se debe hacer, ¿vale? Si yo aquí os pongo enlaces a las cosas, le estoy dando la venta a un chino y el chino de al lado no lo está vendiendo. Entonces, simplemente, o si alguien lo quiere comprar aquí, yo no digo nada, ¿eh? Si estaré yo en contra de comprar cosas aquí. Vale, entonces aquí esto es... Por eso, si es la primera vez, lo ponen al principio, ¿vale? Si es el primer robot que os vais a montar y queréis un robot de este estilo, es mejor empezar por un escornador, que es más sencillo de montar y no tiene tanta historia. A la hora de soldar, muchas cosas son soldadura de superficie. Si nunca lo hiciste, tiene su complicación. Yo tardé mucho en empezar, siempre through-hole, siempre tal, y en el momento que me pasé dije, no vuelvo a hacerle un agujero en la placa. Es igual, no tiene mucha más historia. Vale, de hecho hay aquí un vídeo de Alex Taracido, que es un chico de Bricolabs, que está explicado cómo soldar una resistencia SMD, cómo se puede hacer para que sea más fácil de soldar. Pero vamos, aquí está explicado, pues eso, el lateral, primero las tres, es una forma de soldarlas, ¿vale? Pues una placa cada una suelta como quiere, pero si sigues esto no deberías tener problema. Vale, primero las de 10K, después es 11, y digo 11 que decía el Peggy, ¿no? Son la PCB, si os fijáis aquí al principio, una vez que la entiendes es muy sencilla. A ver si me la ponen, me lo voy a traer para aquí, nada, es igual. Vale, esto tiene esta parte de aquí, después veis las placas si queréis. Esta parte de aquí está repetida 9 veces. Es un LED con un condensador, con el pulsador, con una resistencia. Entonces estos son 9 veces lo mismo. Entonces si empiezas, tú sabes que la de arriba es la resistencia, que está marcada R1, esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia, entonces ¿cuál es esa 9 resistencia? Cuando vas a poner los LEDs, pues haces lo mismo, haces los 9 LEDs, los 10, porque aquí lleva otro, que es el nivel de batería. Vale, aquí hay un LED. A ver, cargar. Debe haberlo quitado, Pablo, lo de la carga. Ay, espérate. Vale, aquí tiene un LED que lo que me marca es la carga de la batería. En este, la carga de la batería la marca ahí en la pantalla. Tiene un medidor de batería. El medidor básicamente es la batería, está conectada a un pin analógico y lee el voltaje. Entonces, este está en verde, está cargado, después se pone naranja y después se pone rojo. Tiene unos niveles más o menos así a ojo. Descargué de todas las baterías, medí cuánto me daba, le subí un poco, dije, va, pues a ver, este es el rango que tengo entre 3,2 y 4, o sea, 3,2, no, ¿cuánto es lo mínimo del no me acuerdo? 3,7. 3,7 y 4,2, ¿no? Es el rango ese de vacía cargada. ¿Qué 3,2? Bueno, no me acuerdo, porque yo es eso, yo voy haciendo y apunto lo que apunto, el resto queda ahí. Vale, pero es bastante sencillo de soldar, es un pelín laborioso. Lo más complicado son los LEDs. Bueno, veis ahí el LED, vale, cómo se van colocando. Los LEDs estos tienen una muesquita, veis que la marca en la placa. No es muy difícil de soldar, pero si nunca has cogido un soldador, tiene su historia. ¿Veis? Ese es el pitidito de estoy encendido. Pues ese sí lo tiene.
Este componente tiene su miga también, porque tiene las patitas bastante cercanas, aunque no es especialmente complicado. Pensé que iba a ser más complicado. También al hacer 20, al final es más fácil, ¿vale? Al practicar. Y poco más os puedo contar. Si tenéis dudas de cualquier cosa... El proyecto es alucinante, ya te lo... O sea, de hecho fui yo quien te trajo, ya sabes por qué, ¿no? Pero claro, o sea, hoy me acabo de hacer una imagen así global de todo el proyecto. O sea, ha crecido tanto que ya tienes problemas, porque tienes abierta la parte de software, abierta la parte de hardware, abierta la parte de impresión 3D. ¿Cómo vas a sostener el proyecto? Me refiero, ahora estás un poco... A empujones. A empujones. Pero, no, a ver. ¿qué es la parte que a ti te más? O sea, ¿por dónde vas a tirar los próximos meses? ¿O vas cambiando según te arrouta? Sí, pero vamos a intentar decir que no. A ver, no lo sé. Yo qué sé, probablemente una cosa que en el futuro debería tener es forma de conectarse entre ellos. Sea en modo ad hoc o a través de un servidor. Entonces, es una de las cosas a donde querría tirar. ¿Hardware, software? Claro, ahora hay que estudiar. Bluetooth, Wi-Fi. Claro, hay muchas formas de hacerlo. Claro, se puede hacer de un montón de formas. Otra cosa que me gustaría hacerle, que tenía pensado hacerle en esta versión y no se la hice, es un sensor de color en la parte de abajo. Pues si conocéis el Scornavolt, pues eso, tiene los cuadraditos, entonces con un sensor de color que es muy fácil de hacer tal y como está hecho, sería simplemente, esto está sin probar pero sé que funciona. Hay sensores de color y una forma de medir un color en un entorno controlado, y siempre va a ser controlado porque vas a estar tapándolo, ¿vale? Ahí no va a haber nada que le dé luz, va a estar a oscuras, entre comillas, o sea, lo de pero sí que va a ser un entorno controlado, no le va a dar la luz de fuera. Es con uno de estos LEDs, RGB, SMD también, pero bueno, quería decir es RGB, ponerlo por debajo, entonces aprovechas la librería de ese LED y lo pones por debajo, y simplemente con un pin analógico lo que haría sería enciendo rojo y leo. Si no hay rojo en el suelo no me va a devolver nada. Vale, sabéis que la luz funciona así. Si es completamente rojo y enciendo una luz verde, no me va a devolver luz. Vale, entonces si enciendo rojo, hay rojo, me devuelve rojo, hago la lectura y sé. Entonces, ¿qué hago? Enciendo rojo, leo, apago, enciendo verde, leo, apago, enciendo el azul, leo y lo apago. Y tengo una lectura de los tres. Entonces sería muy fácil de hacer. Sería simplemente poner un conector aquí de 3 pines, que sería positivo, negativo, la señal del LED y la entrada analógica. Con esos 4 pines, una plaquita con un cable que lo pongas por debajo y podrías hacerlo. Eso sería un añadido que se le podría hacer fácil. Vale, yo sensores, por ejemplo, exteriores, a mí me da la impresión de que no debería tener. Ojo, dice, no, que detecte paredes. Uf, ya se nos está yendo el robot de las manos. No, porque este robot, con la velocidad que tiene, que siga una pared, pues tampoco tiene gracia. Entonces, pues es una cosa que no. Sí que me gustaría eso, conectarlo, porque podrías incluso, si le metes un ESP o un módulo Wi-Fi y te conectas a un servidor, sí podrías estar jugando un juego con otra persona en otra parte del mundo, como se hace con una consola cualquiera. Entonces, eso sí daría un montón de juegos. Pues podrías estar echando, imagínate, echándote un tiro en raya con un tío que está en el piso de al lado, porque no hace falta que esté chino. No, pero sí que podrías usarlo para jugar con otra persona. Entonces, eso sí que me motiva a hacerlo. Poco más, o sea, así a bote pronto, hacer firmware es diferente. Es decir, sí que estoy en contacto con profes, entonces digo, para matemáticas, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Entonces, o, por decir una animalada, religión. Dices, pues los libros de la Biblia. O sea, realmente se podría hacer. O sea, cualquier asignatura le podrías encontrar una utilidad. No sé qué os parece, si... O sea, el tema de la pantalla y los botones de colores,
al final te da un juego para hacer 50.000 cosas. Eso te iba a decir yo, es la siguiente pregunta. ¿En qué punto desaparecen los motores y se convierte eso en una pantalla de colores con... O sea, una pantalla y unos botones de colores? Aquí. O sea, al final evolucionó tanto que a mí el tema del movimiento ya es como que, pues sí, lo tiene que tener para que sea un robot. De hecho, en el modo robot, no fue lo primero que hice, pero, pues, ¿qué firmware tendrás tú, amigo? Claro, no, cada uno tiene el firmware que le puse en su momento. Este creo que tiene el último. Vamos. ¿Qué quiero hacer? Bien. Al final es cansino esto de cargarlo, ¿verdad? Hay que quitárselo, no tiene gracia. Vale, en el modo robot es eso, haces los movimientos esos, tiene dos formas de borrar. Esta es una pausa, que cuando te estarías moviendo, pues claro, eso sí que se hace con Stornabot y Vibot, que dices, tienes que ir aquí, que es un río, coges agua, entonces esperas ahí un movimiento, no te mueves, y después vas aquí y esperas porque es como que lo estás descargando. Entonces, pues harías pues eso, avanza, una pausa, esa pausa no se movería, tal. Aquí cambió, antes ponía salir, ahora pone borrar. Entonces, si le doy, me vuelve a poner un movimiento y vuelvo a empezar. Si quiero restar 1, está aquí el que pone -1. Entonces, simplemente veis que ahora pone 3, aquí me van almacenando los movimientos. Entonces, si intento borrar ya me dice que no puedo, porque no puedo quitarle 1. Y si tengo 0, en vez de borrar, lo que hago es salir del modo robot. Esto me parece que ya está. Y no ves los movimientos que has metido, ¿no? No, no los ves. Los puedes repetir, eso sí. Eso es un botón, pues, puede ser, ¿no? Que cambie la pantalla. Ah, para ver, sí, pues mira, punta ahí. Sí, que le des ese botón y te ponga la secuencia. Sí, pues sería, yo qué sé, por ejemplo, puedes hacer eso. Pues adelante, izquierda, adelante, izquierda, adelante, izquierda, adelante, izquierda, a ver si no lo tiro de la mesa. Entonces haría los movimientos. Me estaba dando la impresión que estaba pegando. Si choca con otro no va bien. Vale, hace sus movimientos y termina. Entonces ahora mismo sigue almacenando los 8 movimientos. Entonces yo puedo coger y decir, pues ahora atrás, atrás. Entonces me haría otra vez el mismo patrón más lo que yo le puse. Entonces es una forma de decir, bueno, pues vas aumentando el recorrido. Vale, si quiero lo borro y entonces ya no tengo ningún movimiento. Pero sí que es cierto, con este botón podría que me salga ahí la secuencia de movimientos. Todavía a la noche ya tengo que hacer. Bueno, si queréis probarlos, luego están aquí para preguntar cualquier cosa. Sí. ¿Vendes garabullos tú? Yo no. Yo tengo un problema a la hora de vender, que yo no sé ponerle precio a las cosas. Entonces, como no sé cuánto valen, soy incapaz de vender. Yo qué sé, esta impresora me preguntó un profesor de la universidad, no voy a decir el nombre, pero él sabe quién es, no está aquí, me dijo sí, que quería una, para el hijo. Me dijo, quiero una impresora con una larita. Y le dije, no, o sea, está en internet la información, yo te ayudo. O sea, pides las cosas y yo te ayudo a montarlo. No, ponle precio. No sé cuánto vale. Esta impresora se puede montar por unos 250 euros más o menos. No llega, con 200 y pico euros se monta. Yo no doy soporte técnico. Yo ayudo a la gente que se la monta, que me pregunta cosas por internet y tal, pero al final, si vendes una impresora tienes que dar soporte. Y ya te tienes que plantear las cosas de otra manera. Y con los robots igual. Algún día a lo mejor me lo planteo. Pero a día de hoy, yo no vendo garabullos, ni otra cosa. Vendo coches en una mano, se vendo pelotón. Vale, pero no, realmente no. Cuando eso, si algún día me lo planteo puede ser. Pero yo qué sé, yo por ejemplo para vender, yo soy funcionario. Entonces, para montar una empresa tienes que pedir permisos, tienes que andar dando un montón de vueltas y dices al final, mira, como no sé lo que tal, al final, mira, lo voy haciendo. Yo los hago para los chavales de las clases
El primer año sí que se me quejaron los niños, porque cuando terminé el robot le dije, ahora esto lo voy a publicar libre y tal. Y eran, después se me quejaban, no, yo no los veo por ahí, porque era como que todo el mundo se los iba a hacer y tal. Y la verdad que casi no lo publiqué. Está por ahí, era el... espera. Es un robot muy sencillito, la verdad, no tiene mucha historia. Por aquí. Ah, bueno, esto, si os montáis un Scornabot, esto de Scornadale es un firmware que hice para el Scornabot, es un firmware simplificado. Se supone que es más sencillo que el que trae de serie. Quien lo hizo, que es Rafa Couto, es un fuera de serie programando, pero a los profes muchas veces les cuesta entender el firmware del Scornabot. Entonces, eso fue uno que hice así sencillito, que son muy poquitos, es un sketch muy pequeño, pues por ejemplo en principal solo tiene eso, funciona, En Orense todos los coles están metiendo esto. Por ejemplo, en la configuración simplemente está toda unida y son muy poquitas cosas las que hay que cambiar. Entonces, eso. También hay que contribuir un poquito a los proyectos de los demás, no solo a los de uno. Vale, pero lo que decía es el barro este. Ah, no, pero mira, aquí tenemos... Este es el robot que hice el primer año, que es así como muy sencillito. No lleva PID, sí que hay un programa con PID, pero como quería que ellos entendiesen cómo funcionaba, escribimos juntos el programa, no es que lo escribieran los niños solos, pero sí que por eso va cabeceando, porque va siguiendo la línea. Este es en el repositorio de GitHub también está, es un robot muy sencillito, que ellos lo pasaban pipa. No pongo muchos vídeos porque con los niños hay que tener cuidado, entonces cuando grabo algo con ellos, echaban carreras con el garabullo, y dicen, no es para eso, pero... Y poco más, si os apetece montarlo, mi correo es de volable@gmail.com, si alguno lo quiere montar y preguntar cualquier cosa, o la impresora, o cualquier otra cosa que tengo por GitHub. Yo a día de hoy tengo poca clientela. No, pero es eso, la gente que me pregunta, yo sé que hay gente, por ejemplo, como Juan, lo dice, no me enviéis correos privados, porque él recibe 1500 correos al día privados preguntándole cómo hago esto. A mí no me pasa, entonces de momento, yo que sé, hay gente, por ejemplo, ahora se montó la impresora un chico de Lugo, y estuvo con el Arduino D y me decía, perdona que soy muy pesado. Y no, hombre, no, así paso el tiempo, total. Y le eché una mano a montársela. Y poco más, si queréis probar los robots, probar los juegos o algo de ellos. Podéis probar los juegos sin problema, ¿Los robots están impresos con la CUDES? Sí, sí. Sí, como cualquier impresora, si le das cariño. Sí, no es, lo bueno que tiene es que es plegable, para andar con ella de paseo. Claro, igualmente todo lo que tienes ahí es Sí, sí, son 15 por 15, no es un poco menos que la prusa, pero al final todo lo que te haces es de puta madre. Es raro que te imprimas algo de 20 centímetros. Ya. Claro.